Bien, buenas tardes y lo primero, agradecer dos cosas. Primero, que se celebren este tipo de encuentros. Antes lo comentaba con los compañeros de Popular Televisión. Estos encuentros sirven para reforzar la vocación. A veces nos reunimos mucho para hablar de temas didácticos, etcétera, pero yo creo que en estos encuentros lo que hacemos es alimentar la vocación, que es una de las primeras tareas que deberíamos hacer siempre todos los que nos dedicamos a la educación. Bien, a mí me enviaron realmente el título que no era título, porque me dijeron, el título es una conferencia epílogo. Ya sabéis que la palabra epílogo significa sobre la palabra, pero no sobre estar encima, sino acerca de la palabra, ¿no? El epílogo se lo inventó Aristóteles en una de sus obras y desde entonces ya todo el mundo lo usa, es una palabra griega. Pero yo, mirando un poco el contenido del congreso o del encuentro, pues he puesto este título: Pasión y significatividad. ¿Por qué? Porque a mí me parece que lo que realmente hace significativo el ámbito educativo, y en nuestro caso la educación católica, es la pasión. Mirad, cuando mis alumnos de segundo de bachiller terminan el colegio, entonces yo me reúno con los delegados y digo, bueno, pues hablando un poco de la trayectoria y tal, ¿de qué os acordáis? ¿De qué se acuerdan los alumnos? ¿Se acuerdan del viaje a París, de las convivencias, de un día que se fueron? No se acuerdan de las clases de matemáticas, se acuerdan de elementos en los que había mucha pasión. Pues bien, vamos a hablar un poco de la significatividad que trae la pasión. Y lo voy a hacer a partir de dos figuras de la Biblia. Me parece que la Biblia es la gran fuente, no solamente de sabiduría, sino también de sabiduría humana. Y yo quisiera traeros, creo que los textos no los voy a leer porque los reconocéis, ¿no? Seguro que os acordáis de aquel momento en el que David entra con el arca a Jerusalén. Y entonces se pone tan contento que se pone a danzar delante del arca, ¿no? Eso está, como tenéis ahí, en el primer libro de Samuel. El hecho es que van entrando al templo con el arca. El segundo es un relato que conocemos todos, que es el del padre bueno y los dos hijos, el hijo pródigo y el hijo mayor. Pues bien, hay dos personajes en cada una de estas historias que me gustaría poner a vuestra consideración. En el primero está David, pero si os acordáis, en ese relato del libro de Samuel aparece la hija de Saúl. No sé si sabéis que David y Saúl no se llevaron muy bien. Y la hija de Saúl tenía un resquemor, no voy a decir femenino, sino genérico, contra David, porque David había sustituido al rey Saúl. Pues bien, frente a un mismo hecho tenemos a David y la hija de Saúl. ¿Qué nos ocurre en el relato del padre bueno? Pues tenemos también dos personajes. Tenemos por una parte al padre y por otra parte tenemos al hijo mayor. Veamos un poco qué es lo que sucede. Dice el relato exactamente: pusieron el arca sobre un carro nuevo, David y todo Israel iban danzando delante del arca. Pero dice poco después, estaba mirando la hija de Saúl por la ventana y al ver que saltaba y danzaba sintió desprecio hacia él. El hecho era el mismo. Y sin embargo aquí hay dos actitudes completamente distintas con respecto a ese hecho. Muy curioso, porque si analizamos el relato del padre bueno, encontramos exactamente la misma actitud. Es muy curioso, ¿no? El padre se lo vio de lejos, salió corriendo, lo abrazó, bailaba, lo abrazaba, y sin embargo el hijo mayor: ha vuelto tu hermano, tu padre ha mandado matar al ternero. Él se enfadó y no quería entrar. Dos que se excluyen de la fiesta y dos que protagonizan la fiesta. Me parece una comparación muy bonita para ver qué pasa con la pasión y qué pasa con la alegría. David y el padre son dos personas alegres. Y vamos a ver por qué son dos personas alegres. Porque lo nuestro en este congreso es, como decíais en la introducción, por lo menos de la página web, la pasión, la alegría que queremos contar. Saltan, bailan, sonríen, besan, corren, abrazan, cantan. Somos así nosotros. Nuestros colegios son colegios en los que se saluda con alegría, se sonríe al otro. Como decía en la ponencia anterior, se toca un auto. Bueno, hay que tener un poco de cuidado con eso, pero bueno, si se hace en público no pasa nada, ¿no? Pero si lo hacen es porque se sienten realmente realizados en lo que están haciendo. Está sucediendo algo que es el motivo de esa alegría, ¿no? En ambos casos hay como un estado personal de felicidad básica, por así decirlo.
Tanto David como el padre, antes de danzar, besar o abrazar, tenían una alegría subyacente en sus vidas. Algo había en su vida que les proporcionaba la posibilidad de vivir de esa manera, ¿no? En el caso de David, ¿cuál era? La pasión por Dios. Ese es David. La pasión por Dios a pesar de su pecado, la pasión por Dios. En el caso del padre, la pasión por el hijo. Hay dos pasiones previas a que ellos disfruten del acontecimiento que les trae la vida. ¿Qué les pasa a los otros dos tristones de la fiesta? Curioso. Pues resulta que siempre desde la distancia, ¿no? Se van a poner lejos, la una estaba mirando desde la ventana y el otro se excluyó de la fiesta. Fijaos, los tristes se aíslan, se esconden. Aquellos que, bueno, no voy a poner ejemplos que luego otros se saben, ¿no? Pero no voy a decir los que se ponen al final, porque los que están al final es que no había sitio delante, ¿no? Pero a que la gente triste se aísla, como que le da incluso pena que la cosa funcione bien y que la gente esté alegre, ¿no? ¿Por qué? Hay un resquemor, hay algo dentro que no te permite esa alegría básica, ¿no? ¿Qué anidaba en la hija de Saúl? David ha usurpado el trono de mi padre. ¿Qué había en el corazón del hijo mayor? No me merezco esto. Lo que me merezco es que mi padre me diga todos los días lo bueno que soy, ¿no? En ambos casos hay un estado personal previo, negativo, de distancia, de rechazo, de tristeza, ¿no? ¿Qué les pasa? La situación vital y existencial de una alegría básica y profunda, lo que viven ellos es una tristeza vital, ¿no? Con lo cual, para ellos la alegría no brota del interior. Aquí está la madre del cordero. Ellos no llevan la alegría dentro. Esperan que la alegría venga de fuera. Si David es hundido, yo estaré alegre. Mientras tanto, no. Aquí hay una diferencia muy considerable de planteamiento de vida, ¿no? Muy probablemente a estos lo que realmente les produciría alegría es el mal del otro. Esto es muy fuerte. O sea, la alegría del hijo mayor sería que el padre le dijera al hijo pródigo, tú es que eres un malo, tal, no sé qué, ¿no? Y la alegría de la hija de Saúl sería que David fuera derrocado, ¿no? En alguna necesidad de escape de su vida, lo que ellos necesitarían sería ese tipo de cosas. Algunas conclusiones sobre la alegría. La alegría es un sentimiento. No es directamente una emoción que se produce, sino un sentimiento que se reposa, ¿no? Que brota en determinados momentos en forma de emociones visibles, pero la auténtica alegría es un sentimiento. Ahí podríamos decir como dos niveles en la alegría: el profundo, el que va sonriendo, y el que de vez en cuando sale, porque hay esa alegría profunda, ¿no? Que se manifiesta en esa otra expectativa. Básicamente la alegría procede del cumplimiento de los deseos, las expectativas y los proyectos. De ahí procede la profunda alegría. Lo contrario viene de la frustración. Por eso es muy importante esto. La calidad de nuestra alegría dependerá de la calidad de nuestros deseos. Si nuestros deseos van por un lado, nuestra alegría tendrá una calidad. Si nuestros deseos van por otro lado, nuestra alegría será y tendrá otra calidad, ¿no? En el caso de David y del padre, esos deseos y expectativas y proyectos nacían de una pasión vital, ¿no? La pasión por el hijo o la pasión por Dios en el caso de David. Eso es lo que subyace. De ahí nacía ese sentimiento básico de alegría y por eso esos buenos deseos se convierten después en manifestaciones de alegría. En el caso de la hija de Saúl y del hijo mayor, sus deseos y expectativas estaban centrados en sí mismos, en su propia situación. Entonces eso produce una tristeza básica que se va manifestando. Ya sabéis que la alegría, la palabra alegría, viene del latín, que significa algo que está vivo o animado. Por eso la tristeza se acerca más a la muerte, ¿no? Alegría es satisfacción, entusiasmo, júbilo, euforia, plenitud, felicidad, algazara, alborozo, regocijo. No es la paz de los cementerios, ¿no? Ensancha el ánimo, abre la reflexión, la cabeza te esponja. La alegría es que tienes algo que no te cabe dentro.
y por eso te brota constantemente por todas partes, ¿no? Es lo contrario a los sentimientos de pérdida o de ausencia. Bien, un inciso. Jesús fue una persona radicalmente apasionada. A veces lo tenemos encerrado, por eso lo tenemos encerrado en unos comportamientos como hieráticos, ¿no? No, Jesús fue una persona muy apasionada. Y os voy a traer un ejemplo muy fuerte. Y es el ejemplo que todos conocemos, y es que en el Evangelio de Juan, después del signo de Caná, esto es muy interesante, lo que aparece en el Evangelio de Juan es esto. ¿Os acordáis, no? De esta relación. O sea, Jesús fue una persona profundamente apasionada. Y este acto que está aquí es la pasión que lo pone al final. El celo por tu casa me devorará. El celo es la pasión por tu casa. Eso es lo que a Jesús le provoca esa reacción incluso violenta. Tenemos un maestro apasionado, que llora, que ríe, que abraza, que toca, que se deja tocar, que incluso tiene arrebatos violentos, que se cabrea profundamente. ¿Cómo me podéis llamar borracho? Que se cabrea contra las generaciones actuales, que las compara, como hemos leído en las lecturas de estos últimos tiempos, con Nínive, que se compara con Jonás, ¿no? Tenemos un maestro apasionado. No tenemos un maestro racional, ni un maestro, ¿cómo os diría yo?, teórico, ni un maestro dogmático. Tenemos una persona que es significativa porque su pasión atrapa. Y la pasión de Jesús es lo que atrapaba, no su discurso, ni sus grandes elementos, ¿no? Y la pasión de Jesús es la pasión por el Padre. El celo por tu casa me devorará. Es la pasión lo que produce realmente la significatividad. Porque de la pasión por el Padre vamos a la pasión por el Hijo. Y en nuestro caso vamos a la búsqueda y a la pasión por el alumno, ¿no? Algunas consideraciones sobre la pasión. Porque para mí alegría y pasión tienen una cierta continuidad. La pasión es un regalo. La pasión no se aprende. Tú eres apasionado por la educación, por los trenes, como en mi caso, por las películas, por el cine, por la música, por el encuentro. Y eso lo llevas dentro, es una herencia, ¿no? Por eso la pasión se enraiza en la vocación. Mirad, si la vocación no es apasionada, no es vocación. Será cumplimiento. Pasión y vocación están completamente entrelazadas, ¿no? Esta relación me parece intensa. Y al final, ¿qué es la vocación? Ya sabéis que la vocación es cuando alguien es una persona con una identidad personal, creyendo en un proyecto utópico y se siente requerido a estar con el otro. La vocación es sentirse requerido. A veces te preguntan, bueno, esto y Dios, ¿cómo nos llama, no? ¿Cómo te llama Dios? Dios te llama por el requerimiento y la urgencia del otro. Y en ese requerimiento y en esa urgencia descubres el sentido de tu vida. Pero ese requerimiento es una pasión. Por el pobre, por el que sufre, por el que no tiene. Esa es la clave de la vocación. ¿Qué ocurre? Que en nuestro caso, esta vocación no solamente es requerida, sino es como urgido por esa pasión por el Padre, ¿no? Esa es la diferencia entre una vocación humana y una vocación inspirada en la relación con Dios. Nosotros nos sentimos urgidos por el otro, nos sentimos urgidos por el alumno, ¿no? Y no os olvidéis de que la vocación se alimenta. La vocación es un sentimiento y hay que alimentarla y comunicar nuestra pasión y comunicar nuestra alegría y celebrar nuestra alegría de lo que estamos haciendo. La vocación se alimenta y necesitamos programar actos concretos para reforzar y alimentar nuestra propia vocación, ¿no? Al final, ¿qué significa ser significativo? Significativo viene del latín, significativus. La etimología, como ya sabéis, es una gran maestra, ¿no? Fijaos lo que hay detrás de esta palabra. Signo, hacer y actividad. ¿Sabéis lo que significa algo que es significativo? Algo que deja marca. Algo que te pone un sello. Eso es lo que es significativo. Lo que es significativo es lo que se llevan nuestros alumnos en su corazón después de haber recorrido con ellos todo el tiempo que han estado con nosotros. Ser significativo es dejar marca. Y se deja marca por el ámbito de la pasión y de la vocación. Una tesis. Los grandes educadores cristianos
que nos han precedido, que nos han fundado y que nos han lanzado al maravilloso proyecto de la escuela católica, eran gente tremendamente apasionada. No voy a hacer la lista porque es inmensa, gracias a Dios. Y de la pasión fueron a la innovación. No buscaron en la innovación la pasión. Fueron de la pasión a la innovación. Y por eso nuestras tradiciones de la escuela católica y de la escuela que ha nacido en el interior de la Iglesia han sido significativas. Porque en su origen ha habido siempre mucha pasión que se ha convertido. ¿Y nosotros qué? ¿Cómo andamos de pasión y cómo andamos de alegría? ¿Pasión o alegría o obligación y tristeza? Porque al final esto es, la pasión te lleva a la entrega o bien la obligación te lleva a la tristeza. ¿Y nosotros qué? ¿Pasión, innovación o bien innovación por desazón? ¿Vamos a innovar porque estamos inquietos y que no vamos a perder el tren de los acontecimientos? ¿O vamos a innovar porque es la pasión la que nos lleva al encuentro de las necesidades de nuestro mundo? Nosotros, y me centro más en el cursado de religión, que a lo largo de mi vida ha sido un ámbito de trabajo muy intenso, como profesores de religión, nuestra obligación es esta. Nuestra obligación es dar sentido trascendente, sentido espiritual, sentido religioso, dar sentido de la experiencia de ser persona en este mundo. Este es nuestro objetivo. ¿Pero qué ocurre? Y aquí me gustaría hacer un pequeño inciso sobre todo esto que estamos diciendo de la pasión, de la vocación y de nuestra obligación como profesores de aportar este sentido. ¿Con qué nos encontramos? O sea, vamos a hablar con nuestros alumnos, ¿y nuestros alumnos dónde están? ¿Qué les está ocurriendo en este terreno? Bueno, nos encontramos con una profundísima crisis de la religión institucional. Este es el gran dato que tenemos que poner encima de la mesa. El mundo espiritual no ha desaparecido. La integración institucional sí. Porque esta especie de conexión que tenemos todos nos está descubriendo que hay otras espiritualidades, que hay otras religiones. Frente a ello, ¿qué tenemos? El laicismo. Tenemos la crisis de la institución, la persistencia de lo espiritual y el laicismo que está de moda. Y con esto tenemos que ir jugando. Tenemos que ir jugando porque nuestra responsabilidad es educar en este contexto. Al final lo que se está dando es una subjetivización enorme de las creencias que en este momento. Estamos en un momento de una espiritualidad difusa que está por ahí como perdida. La secularización no significa desinterés por lo religioso está presente. Ahora lo que ha aumentado es el ascenso casi de lo irracional, una sociedad que se cree cualquier tontería que le puedan decir sobre el Evangelio o sobre la tradición. Asistimos a una especie de reencantamiento, ¿no? Lo que tenemos es una vivencia espiritual débil, de un estado de ánimo en el que todos nos queremos sentir bien, todos nos sentimos hermanos, aleluya, etc., ¿no? Este tipo de cosas. Esta vivencia espiritual es muy débil, es de muy baja intensidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto para nuestra pasión? Mirad, esta es mi tesis. Esta es mi tesis. Hoy se demanda religión. Si lo que damos es derechos humanos, ética, ecología, ritualismo, se irán a buscar su sede espiritual a otros sitios. El gran drama que en este momento tenemos en la Iglesia como evangelizadores es no convertirnos en los educadores espirituales de esta sociedad. Porque esta sociedad tiene sed de espíritu. Si nosotros no hacemos eso, nos lo van a robar. Y nos lo están robando. Y encontramos a chavales que están entusiasmados con cualquier tontería esotérica y somos incapaces de que nuestra tradición espiritual llegue a su corazón para que realmente se desarrolle. Este para mí es el gran reto que tenemos planteado como elementos evangelizadores desde la educación. El objetivo fundamental del área de religión, y lo haría extensivo a la pastoral, es educar la dimensión espiritual del alumno. Hoy la dimensión espiritual está presente. Es la dimensión de lo que está más allá,
la dimensión de lo que no se ve. Y nosotros lo hacemos a través y por medio del análisis y de la experiencia religiosa cristiana. Hay veces que, bueno, hacemos cosas cristianas y luego lo espiritual lo vamos a buscar a otro sitio, ¿no? A mí me parece que esta realidad es fundamental. Somos los expertos del mundo espiritual. No podemos caer en ser los expertos del mundo ético, moral o del mundo dogmático. Nosotros somos los expertos del mundo espiritual y este es un reto que tenemos que afrontar, porque al final, en la experiencia espiritual se da esta escalera. Todos disponemos de una experiencia trascendente. La experiencia trascendente es que yo vivo de lo que no se ve. Esa experiencia trascendente puede ser espiritual, en lo que yo no veo hay alguien. Esa experiencia espiritual puede ser experiencia religiosa, hay un Dios, o puede ser religiosa cristiana. El Dios que hay es el Padre de Jesús. Esto es una cadena, esto es una escalera, esto es una realidad que tenemos que ver. Y a mí me parece que tenemos que profundizar en nuestra característica de expertos del mundo de lo espiritual, porque es lo que realmente en este momento se está pidiendo, ¿no? ¿Cómo se hace esto? ¿Desde la clase de religión o desde la pastoral? Me da igual. Tenemos que acompañar a nuestros alumnos en la toma de conciencia de esa realidad interior que llamamos dimensión espiritual. Como tienes una dimensión estética, tienes una dimensión espiritual. Te voy a ayudar a que la descubras. ¿Qué te pasa en tu vida cuando estás en la dimensión espiritual? Que sientes inquietudes, que te preguntas, que sueñas grandes cosas, que te preguntas por lo que no se ve. Ahora estás en la dimensión espiritual. Yo te voy a acompañar en esa realidad. Segundo, educando la lectura objetiva de los afectos que produce lo divino. ¿Qué sientes con respecto a lo divino? ¿Cómo en esa dimensión espiritual lo divino se sitúa, ¿no? Y poniendo los contenidos del área de religión o las actividades de pastoral al servicio de esta educación. En el fondo, todos los encuentros de Jesús son encuentros que sitúan a la persona en su dimensión espiritual. Luego, nuestros encuentros deberían colocar a la persona en su dimensión espiritual. A mí me parece que este es un reto de cambio de lenguaje muy importante. Recuperando la lectura más experiencial de los relatos bíblicos. Los relatos bíblicos no tienen en primer lugar una lectura ni dogmática ni moral. Tienen una lectura experiencial. ¿Qué le pasó a esta persona cuando estuvo con Jesús? ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Y qué le pasó a él? ¿Qué le ocurrió? ¿Qué proceso vivió? ¿Qué vida interior? ¿Qué elemento espiritual tuvo? Recuperar la lectura experiencial. Y no, ahora que has leído a Zaqueo, ¿tú qué tienes que hacer en tu vida? Ahora que has leído a Abraham, ¿qué es la fe? Y entonces no hemos pasado por la experiencia de Abraham. ¿Hemos ido de Abraham o la definición de la fe? No hemos pasado por la experiencia de Abraham, que es la experiencia espiritual que vivió, ¿no? Conectando toda esa riqueza del Evangelio con la experiencia humana. Educar la dimensión interior y la dimensión espiritual a partir de todo lo que la experiencia cristiana nos ha proporcionado. Recapitulando. Nuestra pasión por educar nace de nuestra vocación. Vocación y pasión son completamente indisolubles. Alimentémosla, compartámosla, cuidémosla, recreémosla. Son tareas que nos deberíamos poner. Es como el amor que se mantiene, es como el amor que se cultiva. Nosotros cultivamos los afectos que queremos. ¿Qué estamos haciendo para cultivar, para alimentar, para compartir nuestra vocación? David vivía desde la pasión por Dios. Nosotros vivimos desde la pasión del Maestro. Estamos aquí porque el Maestro nos ha llamado a ser maestros. El Padre vivía desde la pasión por el Hijo. Nosotros vivimos por la pasión del alumno. Vemos en el alumno las posibilidades que tiene, la enorme riqueza y el proyecto que Dios tiene sobre esa persona, y esa es nuestra pasión. He aquí las razones de nuestra alegría. Aquí están las razones de nuestra alegría. No están en que tengamos muchos alumnos, en que los conciertos vayan bien, en que no convoquen huelga, o en que los padres no sean pesados, o en que la sociedad mejore. La razón de nuestra alegría está aquí.
No confiemos nuestra alegría a la mejora constante del entorno. Cuando todo esté bien, cuando la sociedad no sea tan tonta, ni tan injusta, ni tan superficial, entonces nosotros tendremos una buena educación. No. La razón de nuestra alegría está ahí, porque ahí estaba la razón de la alegría de David y estaba la razón de la alegría del Padre. Es el momento de daros profundamente las gracias, porque yo sé que aunque no lo sintáis así, vosotros sois David y sois el Padre para vuestros alumnos. Y esta perspectiva es la bonita. La pasión por mi alumno no depende de que el padre sea un peñazo o no, de que la familia le haga caso o no. La pasión por mi alumno depende de la mirada que Dios tiene sobre él. Sois David y sois el Padre para vuestros alumnos. Por eso quisiera terminar con una imagen y una poesía. La imagen es esta, de un autor expresionista, Emil Nolde, alemán, de hace 100 años. Es un cuadro que yo contemplo muchas veces y que tengo en mi despacho, en el que Jesús divide la imagen en dos. Los que están a la derecha, que son los niños, tienen todos caras alegres, pero no se ve la cara del maestro. Es el maestro el que produce la alegría, pero el maestro no es el protagonista. No se ve la cara de Jesús. Se ve solamente un perfil. La alegría de Jesús es la alegría de los niños que están. La otra parte, ¿quiénes están? Pues los tristes, los desconfiados. ¿Qué estará haciendo haciendo reír a los niños? Los que todo lo ven de color negro. Los que siempre tienen excusas para decir que no. Esos tristones de la vida que subrayan constantemente las dificultades, que son incapaces de ver lo que se está viendo, ¿no? Es una imagen realmente preciosa. La fuerza, la pasión y la vocación de un maestro se ve en el rostro de sus alumnos. Alumnos tristes, profesor triste. Alumnos muermos, profesor muerto. Alumnos poco apasionados, es que el profesor no tiene pasión. Entonces, para examinar lo que es un profesor, hay que mirar a sus alumnos y hablar, preguntarle a un alumno. Lo peor que le puede pasar a un profesor es que a un alumno que está, como yo doy clase de filosofía en primero de bachiller, le preguntes, oye, ¿quién te dio religión o euskera o inglés en tercero de secundaria? Ni idea. Eso es lo peor que nos puede pasar. Que ni siquiera se acuerdan. Porque por lo menos algunos se acuerdan porque les montaban unos pollos y se lo pasaban bien, ¿no? O sea, lo peor que nos puede pasar realmente es que hayamos desaparecido. No, es que no hemos sido significativos, no hemos creado esa pequeña marca en su corazón en aquel momento en el que compartió su vida con nosotros, ¿no? Esos niños son el reflejo del amor de Jesús. Esta es la primera. Dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis. Y lo segundo es una maravillosa poesía de Dulce María Loynaz que yo cito mucho y que me parece completamente encantadora. De amar mucho tienes la palabra que persuade, la mirada que vence y perturba. De amar mucho dejas amor en torno tuyo, y el que pasa cerca y se huele el perfume en el pecho viene a creer que tiene la rosa dentro. Este es nuestro objetivo, que nuestros alumnos con nosotros descubran la rosa que tienen dentro. Muchas gracias.